vuelvo a tomar la palabra. ¿Te parece? Sí. Lo llamo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes. Esto es una muestra de cómo, a pesar de las situaciones de crisis que lamentablemente nos afectan ya desde hace tanto tiempo, antes eran crisis que provocaban situaciones de golpes de Estado y de ocupación del poder por usurpación del poder por quien no correspondía. Gracias a Dios esto terminó hace 40 años con el retorno de la democracia, pero hemos tenido y tenemos graves crisis económicas. Se ve que a nuestro país le cuesta arrancar, seguramente hay problemas estructurales, sustanciales, pero lo importante es que en estos 40 años funcionan las instituciones. Esto es la muestra de que están funcionando con toda perfección. ¿Y no escuchan? A ver. ¿Qué yo? Acá, ahora sí, porque estaba la pata de la mesa. Ahora, mejor, ¿no? Ustedes ven al Poder Ejecutivo actuando, a la justicia controlando con toda actividad y con toda fuerza, y al Poder Legislativo deliberando y, por supuesto, también controlando. Esta sí es una verdadera reforma del Estado. No está, a mi modo de ver, equivocado la convocatoria a sesiones extraordinarias, porque Estado es una palabra que tiene varias acepciones, entre ellas la de gobierno. Si ustedes ven nuestra Constitución, en la segunda parte en ningún momento menciona al Estado, sino menciona al gobierno federal, integrado por 3 poderes, siguiendo el camino de la Constitución de los Estados Unidos. El Estado persona jurídica, otra acepción, esa está en el Código Civil, unos años después de la Constitución de 53-60, el Código Civil ya hablaba del Estado como persona jurídica. El Estado persona jurídica es también persona jurídica del derecho internacional. Y el Estado como polis, como comunidad organizada. Este Estado como polis engloba a los 2 grandes sectores, al gobierno y a la sociedad. Y esta es una relación tan difícil, un equilibrio complicado, como lo es el de la libertad y la autoridad. Cuanto más gobierno, menos libertad. Cuanto menos gobierno, si lo elimináramos, por ejemplo, ¿saben qué? También menos libertad, porque no hay nadie que la proteja. Entonces este difícil equilibrio se soluciona, se encamina, siempre de acuerdo con las circunstancias y siempre también con idas y vueltas, con el principio de subsidiariedad, que es el principio clave en una doctrina social que comenzó su explicación con el Papa Pío XI en la encíclica Quadragésimo Annus, allá por el año 31. El principio dice que las organizaciones mayores no deben intervenir en aquello que pueden y deben hacer las organizaciones menores y, por supuesto, la persona individual, y las organizaciones mayores sí deben hacer y deben intervenir en aquello que no pueden ni deben hacer las menores. Entonces tiene una formulación positiva y negativa. Nosotros lo tenemos expresado, este principio, en un artículo genial de nuestra Constitución que no está en la Constitución americana, no está en la Constitución de 1812 española, no está en las siguientes españolas del 31 o 41. Está en la cabeza del presbítero Sáenz, que la escribió para una primera versión en una Constitución del Uruguay, que después la recogió el constituyente del 53,
que es el artículo 19. Ahí está expresado el principio, la regla de la libertad y de la autoridad. Vamos a leer su parte pertinente. Las acciones privadas de los hombres, y estas no son solamente las de la conciencia o las que se desarrollan encerrados en la casa. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, o sea, todo es privado, todo es de mi ámbito, salvo que afecte al orden público, a la moral pública o dañe a un tercero. Entonces esas acciones privadas están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados, es decir, exentas de la intervención del Estado. También en el artículo 75, inciso 18, cuando le encomienda al Congreso, es decir, a ustedes, a proveer a lo conducente a la prosperidad, promoviendo, facilitando, impulsando. Este es el papel fundamental del Estado, del gobierno, de un buen orden en esta comunidad organizada. No utilizo el término por accidente, sino que me estoy refiriendo al título que precisamente el general Perón utilizó para su clásica conferencia en 1950 en Mendoza, la comunidad organizada se llama. Y estas ideas están ahí. Bueno, en cuanto a las delegaciones, ciertamente nuestro país está en una situación grave, no importa, no hay acá culpables, yo creo que la culpa es objetiva, no es subjetiva, la culpa es de la estructura que tenemos, algo que se quiso desmontar hace unos años atrás y no se logró, pero bueno, las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia Constitución Juan Bautista Alberdi. Él decía en las bases, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, nosotros dijimos en la Corte en un fallo Peralta que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente. Si la crisis nos lleva a los extremos que podemos temer. Entonces, si el orden, es decir, la vida de la Constitución, exige en América esa elasticidad del poder encargado de hacer cumplir la Constitución, con mayor razón la exigen las empresas que interesan al progreso material y al engrandecimiento del país. Yo no veo por qué en ciertos casos... Por favor, dejémoslo hablar. No pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se dan para vencer el desorden, que no es más que el hijo de aquellos. Y él proféticamente remataba, Alberdi, hay muchos puntos en que las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio de llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución. Si se entregan a legislaturas, bueno, que tienen que debatir y que llevan el tiempo que es necesario para estas discusiones. Entonces, también la ley de reforma del Estado toca un punto que es muy importante, algunos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico de derecho administrativo. Ahí se inserta en la materia contractual. La situación económica que ha dejado el país nos colocó no solo con una deuda externa terrible, impresionante, sino también con una deuda interna muy grande. El Estado es un deudor de todos sus contratistas. El Estado es deudor de todos sus contratistas. Entonces, esto es algo que hay que intervenir y hay que empezar a solucionarlo. ¿Cómo lo solucionan?
de una manera analógica, lo digo, espero que no haya titulares, que solo sacar esta parte, insisto, solo es analógica, vean lo que es el principio, como si fuera una quiebra. Entonces hay que empezar a ordenar el quebrado, con el síndico va ordenando cómo paga. Nosotros vamos ordenando cómo paga. Por favor, diputada. Dentro de estas regulaciones toca mucho la modificación de una ley que es central para las relaciones entre el gobierno y la sociedad, entre la administración pública y los administrados, que somos todos ciudadanos y en general todos los habitantes, ¿no? Que es la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahí se trata de equilibrar, otra vez vuelvo al punto, esa difícil armonía entre la libertad y la autoridad, que son las prerrogativas de la administración y las garantías que frente a esas prerrogativas tienen que estar en cabeza del administrado, protegiendo al administrado. Nuestra Ley de Procedimientos Administrativos es de 1972 y por lo tanto ha pasado mucha agua bajo el puente, la situación del país es otra, aquella fue dictada por un gobierno militar, hoy estamos con una posibilidad de entender mejor cuál es esta relación entre el Estado y la sociedad. Así que esta es la presentación, en gran manera, de los puntos de la ley que nos toca hoy conversar y bueno, y quedamos a la espera de las preguntas que quieran formularnos. Gracias. Muchas gracias. ¿Quiere hablar?